Así que vamos a orar una vez más para así tener una introducción antes de entrar en el tema que hoy vamos a compartir, titulado Consolado para consolar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de adorar y exaltar tu glorioso nombre. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos permites estar aquí congregados. Gracias por cada amigo que hoy nos honra con su presencia. Permite, oh Dios, Señor, en tu voluntad, que ellos puedan entender que Cristo es el único camino para llegar a ti. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ti si no es por Cristo. Amén. Pero te ruego, Dios, por tu iglesia, que tú ilumines el entendimiento y que tú nos permitas ser edificados en este tema que queremos compartir con tu iglesia. El predicador te necesita. Amén. El predicador necesita de tu ayuda. Úsame, oh Dios, como un instrumento de bendición para que tu iglesia siga siendo edificada. Te necesitamos, Dios. Sin ti nada podemos hacer. Y nosotros reconocemos que sin ti somos insuficientes. No somos nada. Hoy podemos estar aquí en este púlpito por tu gracia, Señor. Y por tu pura gracia te rogamos que nos use para gloria y honra de tu nombre. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar al texto y al tema que vamos a compartir hoy, hoy estamos exponiendo con nuestra ojaipa. Me están reparando, pero qué bueno que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Nosotros estamos claros, creo que todos nosotros estamos claros, aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, y aún creo también, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que todo el ser humano sabe que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y que de este lado de la eternidad, este es un mundo plagado de problemas. Después de Génesis capítulo 3, o sea, después de la caída, lo que entró al mundo, además de la muerte, ha sido problema. Este es un mundo lleno de turbación, lleno de violencia, lleno de situaciones que a veces a nosotros nos sorprenden y algunas de ellas a veces hasta nos escapan de la mano. Hay personas a veces que andan por ahí diciendo, pare de sufrir, otros diciendo que este es tu mejor mundo ahora. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33, Él proclamó una palabra que los creyentes nosotros creemos que es así. ¿Por qué? Porque toda verdad es verdad de Dios. Y Dios es un Dios de verdad. Amén. Y lo que Dios dijo se cumple. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 16:33? Que en este mundo vamos a tener aflicciones. Que este es un mundo de aflicción. La palabra aflicción tiene sinónimo como tribulación o angustia. Este es un mundo de aflicción. Pero, dijo Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. A pesar de que este es un mundo de aflicción, aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a Cristo, tenemos donde ir, tenemos en quién confiar. ¿En quién? En el que venció al mundo. El libro de Job es un libro que nos ayuda a nosotros a entender que este es un mundo de aflicción. Un mundo que, aunque tú y yo no lo esperemos, en cualquier momento la aflicción nos puede a nosotros sorprender. Y no sé cuántos de los que están aquí le ha visitado la aflicción en algún momento de su vida. Pero a mí me ha visitado una y otra vez y no sé cuántas veces me visitará. Pero qué bueno que con el tema de hoy, consolado para consolar, nosotros vamos a ver dónde está Dios. Pero el que escribió esta carta, que es el apóstol Pablo, dicen algunos estudiosos, tenía un PhD de sufrimiento. A una magnitud que cuando él escribe esta carta, nada más y nada menos, él escribió esta carta
Porque Pablo nunca vendió la imagen de ser un superhombre. Pablo nunca vendió la imagen de ser un Superman. No, Pablo era vulnerable. Pablo hablaba abiertamente de sus padecimientos y su sufrimiento en Cristo. Pero cuando él escribe esta carta de 2 de Corintios, falsos maestros se habían penetrado a la iglesia de Corintios y cuestionaban su ministerio porque entendían que él como apóstol no podía pasar por las aflicciones que el apóstol Pablo pasaba. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba claro lo que él le dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29, que a vosotros os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Pablo estaba convencido de que era un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Pablo estaba claro que este es un mundo de aflicción. Pablo estaba claro que el sufrimiento es parte del llamado cristiano. Cito otra vez. Por ahí anda una secta diciéndole a la gente: para de sufrir. Sin embargo, la Biblia enseña de que este es un mundo de sufrimiento. Y que el sufrimiento es parte del llamado cristiano. Te repito otra vez. Filipenses 1:29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Es un privilegio creer en Cristo, pero también es un privilegio padecer por la causa de Cristo. Por ejemplo, miremos al apóstol Pablo hablando un poquito de su sufrimiento. En el capítulo 11, versículo 23 en adelante de esta misma carta a los Corintios, mira lo que Pablo le dice a estos hermanos. Versículo 23 al 33 dice, y cita: ¿son ministros de Cristo? Como si estuvierais loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Si había alguien que podía hablar del sufrimiento después de Cristo, era el apóstol Pablo. A una magnitud que en este mismo capítulo 1, si leemos los versículos 8 al 11, dice: porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra
y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo estaba claro, absolutamente claro, con la doctrina del sufrimiento. Pablo estaba convencido de que este lado de la eternidad, a pesar de servir a Cristo, nosotros los cristianos no estamos exentos a pasar por momentos difíciles. ¿Por qué? Repito otra vez, porque después de Génesis 3, de la caída de Adán y Eva, entraron todos los problemas que nosotros percibimos diariamente en este mundo, de este lado de la eternidad. Ahora pudiera surgir la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Bueno, en el texto de hoy, el apóstol Pablo nos va a ayudar a nosotros a entender dónde está Dios. ¿Qué hace Dios en favor de su pueblo en medio del sufrimiento? ¿Qué hace Dios en el momento que tú y yo estamos pasando por momentos difíciles? Así que entonces leemos el texto, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Pongámonos de pie, por favor, para entonces con esto en mente lo que hemos leído y ver cómo Pablo no vendió una imagen de superhombre. Él habló de su sufrimiento a esta congregación. ¿Qué nos quiere decir Pablo en esta tarde a nosotros en este texto? Dice así el consejo de Dios, versículo 3 al 7. Dice: bendito sea el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, que sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Pueden sentarse. Lo primero que nosotros vemos en este texto, teniendo la pregunta en mente, ¿dónde está Dios en medio de nuestro sufrimiento? Nuestro primer punto, el apóstol Pablo elogia a Dios, según el versículo 3. Pablo da diferentes elogios a Dios, según el versículo 3. Fíjense que el título no inspirado dice arriba en nuestra Biblia, Reina Valera 60, dice aflicciones de Pablo. Pablo no va a teorizar. Pablo vivió aflicción en su ministerio. Y Pablo empieza elogiando a Dios. Miremos cómo empieza el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pablo empieza diciendo bendito. Esa palabra bendito en el original del griego viene de la palabra elogeto, que es donde viene la palabra elogio.
Pero no solamente eso, esa palabra denota o implica hablar bien de alguien. Hablar bien de alguien. Y el apóstol Pablo empieza el versículo 3 diciendo bendito. Pero también esta palabra denota alabanza, alabar a alguien. Pablo, en medio de su aflicción, él alababa a Dios. Ahora es interesante que esta palabra no solamente se encuentra aquí. Según algunos estudiosos, esta palabra se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento completo, desde Mateo hasta Apocalipsis. Y una la encontramos en este versículo 3 y la otra la encontramos en el capítulo 1 de Efesios, donde Pablo bendice a Dios por las bendiciones que los cristianos tenemos en los lugares celestiales con Cristo. Bendito sea el Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales con Cristo, con toda bendición espiritual. Pablo bendice a Dios allá también en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3. Y lo bendice por toda bendición que tenemos los cristianos en los lugares celestiales con Cristo. Pero no solamente en Efesios 1:3, sino también se encuentra en Primera de Pedro 1:3. Bueno, me llama la atención que aquí en Primera de Corintios se encuentra en el 3, en Efesios 1 se encuentra en el versículo 3 y en Primera de Pedro también se encuentra en el versículo 3. Wow. Pero Pedro bendice al Señor y quisiera refrescar la memoria que cuando Pedro escribe su primera carta, le escribe a una audiencia que se encuentra bajo persecución, se encuentra bajo aflicción. Y Pedro bendice al Señor por la esperanza que tenemos en Cristo, una esperanza viva, una herencia que tenemos en los cielos, reservada para los hijos de Dios, que fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario, una herencia que es inmarcesible, que es incontaminada, que está reservada en los cielos, donde el ladrón no puede hurtar, la polilla no puede penetrar. Y Pedro bendice a Dios por esa esperanza viva. Amén. Y él le dice a su audiencia que se encontraba bajo presión, bajo aflicción: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Job, en medio de su tribulación, en el capítulo 1, perdiéndolo todo, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. O sea que nosotros tenemos un gran reto, porque aunque nosotros sabemos que esto es un mundo de aflicción, mirando estos textos, nosotros podemos estar claros que aún en medio de la aflicción podemos alabar a Dios. Amén. Podemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las aflicciones de este tiempo presente, cuando nosotros la comparamos con la eternidad, con el regalo que Dios tiene reservado para aquellos que han venido en arrepentimiento y fe a Él, no son comparables con ese gozo eterno que nosotros vamos a tener. Quizás tú viniste hoy afligido, pero nosotros en medio de la aflicción podemos alabar a nuestro Dios. Amén. Ahora Pablo bendice a Dios, pero también él lo alaba porque Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también el Padre de misericordias. Y es interesante que si nosotros vemos el nombre misericordias, no está en singular, sino en plural. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo alaba a Dios porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias. John MacArthur hace un comentario y cito: Pablo alaba al Dios verdadero que se reveló en su Hijo
quien es de la misma esencia con el Padre. Fin de la cita. Pablo alaba a Dios, el verdadero Dios, el único digno de suprema alabanza, el cual tú y yo hemos sido convocados hoy para alabar su glorioso nombre. Amén. El Salmo 115, versículo 1 dice: no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Amén. Pero Pablo alaba a Dios porque Dios es el Padre de misericordias. En Dios se originan todos los eventos misericordiosos. Hermano, aunque es un mundo de aflicción, yo creo que tú y yo tenemos testimonio de lo bueno, compasivo, misericordioso que Dios ha sido para cada uno de nosotros. Amén. Hermano, ha sido tan misericordioso que aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe, Dios nos regaló por medio del sacrificio de Cristo el mejor regalo que puede recibir un ser humano de este lado de la eternidad, que es la salvación de su alma. Amén. Y nos regaló gratuitamente. Gratis para nosotros, pero a Dios le costó un alto precio el sacrificio de su Hijo por tu pecado y por mi pecado. Y todo Dios lo hizo por misericordia. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Todo ser humano, después de Génesis 3, merece la condenación. Merece el justo juicio de Dios. Porque de que nacimos ha sido ofendiendo a un Dios que es santo, santo, santo. Y por su misericordia, Él nos ha salvado. A una magnitud que Lamentaciones 3 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido nosotros consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Ahora, por la misericordia de Dios, tú y yo estamos respirando. Por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, estamos nosotros aquí de pie. Por la misericordia de Dios, somos nosotros cristianos. Efesios 2:4 nos dice que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. El Salmo 103, versículo 17 nos enseña que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que en Dios siempre hay misericordia. Amén. Todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de la luz. Pablo alaba a Dios. Él bendice a Dios, pero también lo alaba por ser el Padre del Señor Jesucristo y Padre de misericordias. Pero también él alaba a Dios por ser el Padre de toda consolación. ¿Recuerda la pregunta? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Pablo reconoce que Dios Padre es el Padre, valga la redundancia, de toda consolación. John MacArthur comenta y cita: Dios es la fuente suprema de todo acto verdadero de consolación. El énfasis de Pablo es que Dios vino a él en medio de su sufrimiento y angustia para fortalecerle e impartirle valor y coraje en medio de su aflicción. Fin de la cita. Wow. Pablo bendice a Dios, el Padre del Señor Jesucristo, porque es Dios de misericordia, Padre de misericordia, pero también es Padre de toda consolación. En el hebreo, la palabra Padre es el originador de algo. O sea que la misericordia se origina en Dios. Dios es misericordioso porque es parte de su carácter. Él no aprendió misericordia. Él es misericordia. Amén. Él no aprendió consolación. No, la consolación habita en él porque él es un Dios de consolación. Amén. Él es un Dios que consuela, aún en medio de nuestras aflicciones. Amén.
Ahora es interesante, amados hermanos, que la palabra consolación o consolar en 7 versículos, si nosotros lo vemos, se repite 10 veces. En ese texto, los versículos 3, al 7, 10 veces nosotros encontramos la palabra consuelo, consolación o consolar. Y nosotros entendemos en la hermenéutica que cuando una palabra se repite varias veces en un texto o porque la palabra resalta y tiene importancia en el texto, lo que debe llevarnos a nosotros a llamar nuestra atención, ya que tú y yo continuamente, repito otra vez, recibimos consolación una y otra vez. Una y otra vez. Dios siempre ha estado presto para consolar a sus hijos. En medio de la aflicción, el apóstol Pablo alaba a Dios por ser el Padre del Señor Jesucristo, Padre de misericordias, pero también Padre de toda consolación. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios nos consuela siempre para que nosotros consolemos siempre. Dios nos consuela siempre para que nosotros consolemos siempre. Versículo 4. Vamos a leer. Dice, cita, verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Wow. Hermano, déjeme decirle que cuando Dios ministró mi vida para compartir este texto con la iglesia, yo fui grandemente confrontado con el Espíritu Santo. Porque hay momentos en la vida, y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó y el Señor me confrontó, que a veces tú estás hablando con alguien y habla, y llega un momento como que tú quieres tirar la toalla. Como que tú dices, pero ven acá, porque yo he hablado demasiado con él o con ella. Es que yo le he dicho esto, lo otro, y no hace caso. Hermano, Dios nunca tira la toalla con nosotros. Amén. Dios nunca tira la toalla con nosotros. Nunca la tira y nunca la tirará. Porque Dios es nuestro Padre. Amén. Y el amor de Dios es un amor paternal. A una magnitud que recuerdo un sermón que predicó nuestro hermano Juan Xabarí de Juan capítulo 15, donde el hermano nos ayudaba a entender que de la misma manera que el Padre ama al Hijo, así Dios nos ama a nosotros. Amén. Eso es impresionante, hermano. Amén. Impresionante. Que de la misma manera que Dios Padre ama a Dios Hijo, me ama a mí. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque si yo veo mi vida y veo la de Cristo, hay razones para que el Padre ame a Cristo. Hermano, pero es impresionante que Dios me ama a mí. Donde yo lo que merezco, el justo juicio de Dios. Y por medio de Cristo, Él me ha amado. Impresionante. Permítame dividir este versículo en 2 sesiones. Pablo le dice a los corintios, la parte A del versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea que Dios no solamente nos consuela una vez, ni 2 veces, ni a veces, sino que Dios siempre está presto
para consolar a sus hijos. Amén. Bueno, como vimos en la introducción, Pablo era un hombre que pasó muchas aflicciones. Pablo se vio muchas veces en el ministerio bajo presión aplastante, pero en medio de todo reconocía el consuelo de Dios. Amén. Por ejemplo, en Filipenses 1:6, en medio de que él se encontraba en una cárcel, él le dice a los filipenses: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pablo estaba convencido de la fidelidad de Dios y de su consuelo, no importando la situación y el lugar que él se encontrara. Dios nos consuela en todas las tribulaciones. Amén. Dios siempre ha estado a favor de su iglesia. Gracias, Amén. Señor. A una magnitud que en una ocasión Jesús le preguntó a los discípulos, ya en Mateo 16, ¿quién le dice la gente que yo soy? Y como van a decirle, bueno, uno de los profetas, otro Elías. Y Jesús le hizo una pregunta directa: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y todos sabemos que en ese texto Dios de una manera sobrenatural usó la boca de Pedro para decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta declaración que tú has dicho, Pedro, edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, Dios está a favor de su pueblo cada segundo de nuestra vida. A una magnitud que el apóstol Pablo, cuando estaba persiguiendo la iglesia, en Hechos capítulo 9, todos sabemos que Jesús le salió al encuentro. Y cuando él cayó de rodillas y oyó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y le dijo: ¿quién eres tú? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Por qué? Porque el que persigue a la iglesia persigue a Cristo, porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Amén. El Señor está presto a consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Pablo reconocía esto. Ahora, es interesante, muy interesante, que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y aquí que yo quiero que prestemos como que ahondemos en el sermón. Nada Dios hace por nada. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Pudiéramos hacerle la pregunta al versículo 4. ¿Por qué el Señor no consuela? ¿Para qué el Señor no consuela? ¿Qué es lo que quiere el Señor consolándole a nosotros? Bueno, el versículo 4, la parte B, nos da la respuesta. Dice: para que podamos también nosotros, ¿el qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Wow. Yo creo, si somos honestos con el versículo, yo creo que no hay que buscar un diccionario teológico, una cosa profunda, para poder entender lo que Pablo está diciendo en esa parte B del versículo 4, a los corintios y a nosotros. Yo creo que no hay que ser tan profundo. No. Pablo le está diciendo: mira, Dios lo consuela a ustedes y me consuela a mí en todas nuestras tribulaciones. ¿Sabe para qué? ¿Sabe cuál es el propósito? ¿Sabe cuál es el objetivo? Para que ustedes también consuelen a otros que se encuentren en tribulación, de la misma manera que nosotros somos consolados por Dios. Wow. Henry Mehan, un comentarista, dice, y cito: los dones, gracia y consuelo que Dios nos concede no son solamente para nuestro propio uso, sino para que podamos ayudar y consolar a otros por medio de la consolación que nosotros tenemos en el Señor. Wow.
los dones, los talentos, no son para nosotros enterrarlo, como nuestro hermano Juan leía al inicio del culto, la palabra de los talentos. No son para nosotros enterrarlo, no. Son para ponerlo por obra. Para ponerlo por obra. Y algo que me llama mucho la atención de ese texto, de la parábola de los talentos, algo que me llama mucho la atención en ese texto, ¿sabe cuál es? No solamente cómo el Señor repartió los talentos, sino que Él los repartió a cada cual conforme a la capacidad de cada cual. ¿Sabe para qué? Para que nadie tengamos excusa. No es excusa para no consolar a otro. No, lo que pasa es que es el pastor que tiene que consolar, porque él es el que tiene el mayor dominio de la Biblia, él es el que tiene el mayor... No hay excusa. El domingo pasado, o antepasado, pero el domingo pasado predico igual, el domingo antepasado, cuando predicamos animados los unos a los otros, de primera de Tesalónicas 5:11, es interesante, que yo no recalqué, pero es interesante, hermano, que ese animado no se trata de los líderes de la iglesia, no, se trata de la iglesia. Amén. Es la iglesia que está llamada a animarse unos a otros. Es la iglesia que está llamada a discipularse los unos a los otros. Es la iglesia que está llamada a edificarse los unos a los otros. Amén. Y a veces nosotros se nos olvida. Y podemos ver a un hermano en algo. Y en lugar de atender ese llamado que nos corresponde a todos. Pero el pastor no sabe. Bueno, el pastor no sabe, pero tú lo sabes. Acércate a tu hermano, eso es lo que dice la Biblia. Amén. Porque tu hermano debe dolerte a ti. Amén. Así es. Nosotros tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Si hay un hermano que no está orando, y yo lo sé, eso debe de causar una preocupación en mí. Porque ese hermano o esa hermana es parte del cuerpo de Cristo. Dios nos consuela para que nosotros también consolemos a otro. Ay, pastor, pero es que yo le he hablado demasiado. ¿Y cuántas veces tú has ido donde Dios? Por lo mismo. Y Dios todo el tiempo lo que nos consuela. Pastor, es que debe haber cabeza dura, pero ¿cuántas veces tú y yo no hemos sido cabeza dura? Bueno, mira, cuando yo he cometido algún pecado, no ha sido por falta de Biblia, ¿no? No. Ha sido por rebeldía y por cabeza dura. Pero ha sido por falta de información. Ahora yo te pregunto, si tú ahora mismo te encuentras en un enfriamiento espiritual, ¿qué tú quisieras? ¿Que te aplastaran o que te consolaran? ¿Que te cuestionaran o que te animaran? Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros consolemos a aquellos que se encuentran en tribulación, en enfriamiento, en frialdad, de la misma manera que nosotros hemos sido consolados por Dios. Amén. Es que tiene 50 años del Evangelio, no importa. No, lo que pasa es que el pastor no importa. Los pastores somos ovejas, necesitamos la oración, necesitamos el consuelo, necesitamos el espaldarazo, necesitamos la ayuda también de nuestros hermanos. Los pastores necesitamos ser pastoreados, los pastores también necesitamos consejo, los pastores necesitamos también ánimo. Amén. Amén. Todos necesitamos ánimo. Todos necesitamos ser consolados. Todos necesitamos restaurarnos los unos a los otros. Tercer punto. La aflicción de Pablo resulta en beneficio de los hermanos de Corintios, versículo 6. Dice así, cito. Pero si somos atribulados,
es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. La aflicción de Pablo, decía un estudioso, cuando los corintios escuchen de qué manera Pablo fue consolado por Dios en medio de su dificultad que vivió, ellos cobrarían valor en medio de su aflicción. Fin de la cita. Algo semejante de lo que el apóstol Pablo está diciendo a los corintios en el versículo 6, también Pablo se lo manifestó a los hermanos de Filipenses. A una magnitud que a los hermanos de Filipenses, Pablo les dijo que sus prisiones que él había sufrido por causa del evangelio eran como una bujía, una fuente de inspiración para que otros hermanos cobraran valentía para predicar el evangelio. Porque Pablo sufría por la causa de Cristo. Era por causa del evangelio. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice y cito: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Wow! Las prisiones de Pablo eran de bendición para los filipenses. Porque estos hermanos, mirando cómo Pablo veía su sufrimiento por la causa de Cristo, hacían que estos hermanos cobraran ánimo para predicar el evangelio, la palabra de verdad. De igual manera los corintios, cuando veían cómo Pablo se consolaba, cómo Pablo se animaba aún en medio de las aflicciones, esto le era para ellos una bendición. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Basado en los versículos 5 y 7, en la misma manera que vienen las aflicciones por la causa de Cristo, así también viene la consolación. Mira lo que dice el versículo 5 y versículo 7, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dice el verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pero sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Repitamos el versículo 5 otra vez. Dice y cito: porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué? Las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Wow, hay muchas aflicciones, hay mucha consolación. Hay mucha tormenta, pero hay mucha protección de Dios. Y el Señor nunca duerme. John MacArthur hace un comentario y permítame compartirlo con ustedes, amados hermanos. Dice así, basado en estos versículos 5 y 7, dice: el consuelo de Dios para los creyentes se extiende a los límites del sufrimiento por Cristo. Mientras más soporta el sufrimiento justo, mayor será su consuelo y recompensa. Quizá la mayoría aquí en la iglesia de Corintios sufría juntamente con Pablo. Pero a pesar de todo el dolor que le había causado esta iglesia de Corintios a Pablo, él veía a sus miembros como compañeros a los cuales ayudar producto de su fidelidad en el sufrimiento mutuo. Fin de la cita. Wow. Bueno, cada vez que tuve un hermano en aflicción, es una oportunidad que Dios está dando. ¿Sabe para qué? Ayudar. Amén. Eso es lo que el pueblo está hablando. No para cuestionar. Es para ayudar. Pero a veces nosotros, nuestro pecado, cuestionamos mucho y hacemos poco.
Wow. Repito otra vez. No, que él tiene tantos años en el Evangelio. Es que él no debería, ella no debería de comportarse así. Hermano, tú y yo no estamos como juez. El juez es Jesucristo. Amén. Y cuando Él vuelva, Él juzgará a su pueblo. No para condenación, sino para recompensa. Por ese papel que pertenece a Él. En el interín, mientras Cristo viene, tú y yo lo que estamos llamados es a consolarnos los unos a los otros. Wow. Eso es impresionante. Y es un gran reto para nosotros. Para mí lo fue. Y entendí mi pecado. Y le pedí perdón al Señor. Tú y yo no estamos llamados a tirar la toalla. Tú y yo estamos llamados a tener siempre una actitud de consolación. Y es por eso que yo quisiera terminar esta exhortación con dos aplicaciones. La primera aplicación, y nosotros nos vamos de aquí, de este lugar. Ya sabemos lo que Pablo dijo a los Corintios y todo eso. A la primera aplicación que nosotros nos vamos aquí. Hermano, recuerden que este es un mundo lleno de aflicción y sufrimiento. ¿Y qué hace Dios cuando nos convoca, que nos congregamos acá? Dios lo que hace es que nos equipa. Su palabra nos equipa. Para cuando llegue el momento, entonces nosotros tenemos palabra en medio de cualquier situación. Recordar, primera aplicación, que el amor de Dios para sus hijos es un amor paternal. Recordar que el amor de Dios para sus hijos es un amor paternal. Él es nuestro Padre, recordemos eso. Él es nuestro Padre. Y esto nos debe ayudar a confiar en Él en medio de cualquier situación. El amor de Dios es un amor paternal. Él es nuestro Padre. Y esto nos debe ayudar a nosotros a confiar en Dios en cualquier aflicción, en cualquier tribulación. Recuerden que Pablo dijo que él recibía el consuelo de Dios en todas las tribulaciones. No importa la presión que él se veía, él sabía que no estaba solo. Él sabía que no estaba solo. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 11. En el contexto que Jesús está hablando, si su hijo le pide pan, ¿usted le dará una serpiente? Mira lo que dice Jesús en el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos, ¿cómo que somos nosotros? ¿Cómo que somos nosotros? Malos. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que hay gente que nosotros somos malos. Y mira lo que dice Jesús hablando, Jesús que está hablando. Hermano, mire, si está hablando Jesús, es así. Pero si lo estoy diciendo yo, tú no puedes poner en tela de juicio. Pero si es Jesús, es así. Y mira lo que dice Jesús. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Wow. Ahora, ¿por qué el texto dice buenas cosas? Porque Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios de benignidad. Repito otra vez lo que dice Santiago. Toda buena dádiva y todo perfecto viene de lo alto, del Padre de la luz. Dios es bueno. Mi papá es bueno. Y aún en medio de cualquier aflicción, tú tienes que predicarte el Evangelio. Mi papá es bueno. Amén. Mi papá es bueno.
Mi papá es misericordioso. Mi papá es bondadoso. Mi papá es perdonador. Mi papá me rescató y me sentó conjuntamente con Cristo en los lugares celestiales. Mi papá un día mandará a mi hermano Jesucristo a buscarme. Amén. Sí. Un día el Padre mandará a Dios Hijo a buscar su iglesia. Amén. Y nos llevará a un lugar que dice Apocalipsis, que no hay llanto, no hay dolor, no hay angustia, no hay tribulación, no hay aflicción, no hay diablo, no hay pecado, no hay escasez. No. En ese lugar viviremos en abundancia con nuestro Padre Celestial, adorándole por toda la eternidad. Amén. ¿Y sabe qué? Apocalipsis dice algo más. En ese lugar no habrá luna ni habrá sol, porque con la gloria de Dios resplandecerá en ese lugar. Amén. Mi papá es bueno. Amén. Toda bondad existe en Dios. Pastor, ¿por qué? Ahora mismo yo no estoy en mi mejor momento. Puede ser. Pero puede ser que tú no estés en tu mejor momento a tus ojos. Pero puede ser que Dios esté usando ese momento que tú estás viviendo para moldear el carácter de Cristo en tu vida. Amén. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. ¿Y sabe qué significa en el griego la palabra todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas cooperan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Esto no es para todo el mundo. Estos son para los llamados de Dios. ¿El qué? Que todas las cosas cooperan a bien. Que te cancelaron el trabajo, el Señor te controla, Él sabe. Y todas las cosas cooperan a bien. Que ahora mismo tú no estás en tu mejor momento. Mi papá dice en su palabra que todas las cosas cooperan a bien. Yo no entiendo. Dios no nos pide, a veces que lo entendamos. ¿Sabes qué nos pide Dios? Que le creamos. Amén. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que le Que le creamos. creamos. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El cristiano no vive por vista, sino por fe. Y una fe basada en la palabra de Dios. Fue Cristo que dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque esté atribulada, aunque esté atribulado, tú no estás solo, yo no estoy solo, Cristo está conmigo. Y en victoria estamos, hermano. Estamos en victoria. Repito otra vez, primera aplicación, el amor de Dios es un amor paternal. Y en cualquier momento, el Señor llega. Aunque sea en la cuarta vigilia. Pero Él llega. Él llega. Él llega. Ahora puede ser que la prueba tuya de hoy sea el testimonio tuyo para fortalecer a otro mañana. Así que gózate, como dice Santiago, gózate en medio de la prueba, sabiendo que la prueba que viene de parte de Dios produce en nosotros paciencia, carácter probado. Segunda aplicación. ¿Cómo Dios nos consuela en medio de la aflicción? ¿Cómo Dios nos consuela en medio de la aflicción? 3 agentes de consolación que yo quiero compartir. Y el primero es que Dios nos consuela por medio de su palabra. Dios nos consuela por medio de su palabra. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 114. Dice y cito: tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza.
Dios nos consuela por medio de su palabra. Tú eres mi escondite, dice el salmista, y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Ahora bien, si no leemos la Biblia, vamos nosotros a encontrar consuelo. No, salmista, en tu palabra he puesto mi esperanza, porque eso me dice en la Biblia. Y Dios a esta iglesia me está guiando a crecer en el conocimiento de Él. Escuela bíblica, el libro Busca de Dios. Hermano, necesitamos la palabra de Dios. Porque aquí se revela lo que Dios quiere y lo que Él no quiere. La palabra de Dios es el alimento espiritual del creyente. Todos sabemos que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu, se tentado por Satanás, en Lucas 4 y Mateo 4 hablan de eso. Después de 40 días tuvo hambre y Satanás le dijo que convirtiera una piedra en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia para el cristiano no es un amuleto, no es el alimento para su alma. La palabra de Dios, el alimento de nuestras almas, es la palabra de Dios. Por lo cual tenemos que diariamente exponernos a la palabra de Dios, exponernos a las escrituras, que es un medio por lo cual Dios nos consuela. ¿Qué dice el Salmo 46? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temoremos, aunque se traspasen los mares y haga lo que haga, yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque yo tengo un escudo, yo tengo un amparo, yo tengo una fortaleza y es Dios. ¿Por dónde encontramos eso? En la palabra. En la palabra. Otro medio por el cual Dios nos consuela es el Espíritu Santo. Juan 14, versículo 16 nos dice, y cito, y yo os rogaré al Padre, eso es Jesús hablando a los discípulos, y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. ¿Cuándo está el Espíritu Santo con nosotros? Siempre. Oye, en abundancia el Espíritu Santo está ahí. Y en escasez también. En salud el Espíritu Santo está ahí. Y en enfermedad también. Con trabajo el Espíritu Santo está ahí. Y sin trabajo también. Con abundancia el Espíritu Santo está ahí. Y en escasez también. Cristo oró al Padre para enviar otro igual que Él, de la misma esencia, para que esté con vosotros siempre. Wow. Ahora es interesante que la palabra consolador viene del griego paraclete, que implica uno llamado a ayudar o a ponerse al lado del otro para ayudar y animar, aconsejar. Y 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a nuestro lado, está en nosotros para ayudarnos siempre. Él nunca nos ha abandonado y no abandonará. Porque Él es el sello, la garantía que habita en los creyentes para cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo a buscar su iglesia. Entonces, esos sellados con el Espíritu Santo serán levantados juntamente con Cristo. Bendito es su nombre. El Espíritu Santo es un agente también de consolación. Ahora, tercero, ¿cuál es el otro medio que Dios usa para nosotros consolarnos? Nosotros mismos. Nosotros somos también un agente de consolación. Recuerden que el tema que estamos compartiendo es consolar para consolar. Por medio de nosotros, cuando Él nos envía a ayudar a otro, Dios nos está usando como un instrumento para consolar a otro, no para señalar a otro, no para aplastar a otro, no para condenar a otro, sino para consolar al otro. Leamos otra vez el versículo 4 del texto que hemos puesto en esta tarde. Dice el versículo 4,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El llamado, amada iglesia, mira, si hubiera algo que yo quisiera que nosotros nos quedemos de esta exhortación, el versículo 4. Toda palabra de Dios es importante. Sabemos que Pablo bendijo a Dios en la perspectiva que lo bendijo en el versículo 3. Por el propósito por lo cual Dios hizo en Pablo todo lo que hizo, era para que el Pablo también fuera un instrumento de bendición para consolar a los políticos. Y Dios nos consuela a nosotros para que nosotros seamos un instrumento de consolación. ¿Cómo, pastor? De la misma manera que tú y yo hemos sido consolados por Dios. Wow, eso es impresionante. Porque cito otra vez, ninguno merecemos consolación de parte de Dios. Todos merecemos el justo juicio de Dios. Sin embargo, Dios nos consuela. ¿Para qué? Para que nosotros consolemos a los demás. Yo te pregunto, iglesia, ¿estamos nosotros dispuestos a asumir ese reto? Al salir de aquí, ¿estamos nosotros dispuestos a atender a ese llamado? Pidámosle al Señor en oración que nos ayude a cuestionar menos y a consolar más. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude a señalar menos y a restaurar más. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude a que nosotros entendamos que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y Él me consuela para que yo consuele. Y yo debo de consolar de la misma manera que soy consolado por Él. Yo no merezco consolación. Quizá el hermano la merece. Pero de igual forma, como yo no merezco, yo soy consolado. Él no merece. Pero el que me consuela a mí, me manda a mí, a Él consuele. Que el Señor nos dé esa gracia en el 2025. Que nos dé esa gracia de tener un espíritu consolador. Amén. Vamos a orar.